la memoria de esas comunidades, que alimente estos procesos culturales. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias al Ministerio por la invitación. Lo primero que yo quiero recordarle a este auditorio es que la memoria es un territorio en disputa. Creo que es la base sobre la cual está planteada mi presentación, y es que no se da naturalmente aquello que se recuerda. Es decir, el recuerdo y el ejercicio de la memoria requiere detrás de sí una voluntad de poder. Hay que querer recordar para que algo se vuelva recordable, memorable, ¿sí? Y hay muchas cosas que en la historia de nuestro país hemos decidido olvidar. Y entre otras, hemos decidido poner en cuestión nuestra multiculturalidad. Debería insultarnos a todos que solo hace 26 años, yo tengo 39, solo hace 26 años reconocemos que este país es diverso. En una historia de conquista de 400 años, es tremendamente vergonzoso demorarnos tanto reconociendo nuestra diversidad étnica, que es evidente. Sin embargo, eso somos. Yo voy a dividir esta presentación en dos partes. En una me voy a dedicar a hablar sobre lo que hemos hecho en mi equipo y con el trabajo que yo desarrollo en la ciudad como formas de producción de la memoria, es decir, qué hay que hacer para meterse en esos resquicios, para traer a los recuerdos lo que hay que traer a los recuerdos y darle protagonismo. Y en el último momento voy a dedicarle unos 5 minutos más a la iniciativa que quiero que conozcan y compartan, porque creo que puede ser muy útil que se la copien y que la usen para otras cosas. Sobre todo que ojalá el ministerio que nos convoca nos escuche y nos ayude a desarrollar los sistemas de información que vienen después de esto. Pero comencemos por el principio. Producir memoria. ¿A qué me refiero cuando digo producir memoria? Aquí hay un montón de gente joven, poca gente de los corregimientos, probablemente la señora de María la Baja sabrá a lo que me refiero. Si uno va a la biblioteca de María la Baja y encuentra libros de literatura, que haya biblioteca y que dentro de la biblioteca haya libros que no sean de las editoriales, sino que haya literatura, ya es difícil. Si encuentra literatura, seguramente encontrará literatura universal. Y eso es fantástico. Eso está bastante bien. Solo que en el camino de encontrar literatura universal, un niño de Ararca saca un libro escrito por un autor danés, ilustrado por un francés, sobre un niño rubio que se baña en una bañera de patas en espumas de jabón. Y eso está muy bien. Sin embargo, hay un problema, y es que ese niño de Ararca crea que esa es la única forma de bañarse, porque él todos los días se levanta y se baña con un tanque de azul y con una cosa plástica y se echa el agua ahí en su patio. Entonces el problema no es la literatura, ni el autor, ni el ilustrador, ni la biblioteca, mucho menos. El problema es que no es equivalente la oportunidad de construir procesos de memoria que reconozcan a ese otro, que es el nosotros, como legítimo también. Yo no quiero decir que sea el único, y en eso tengo críticas hacia los temas demasiado centrados en lo afrodescendiente o demasiado. Esto no es lo único. La diversidad es un plural, son las diversidades. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer a ese niño que también se vale que se bañe de otra manera? También se vale que hable. Yo soy bogotana, vivo hace 10 años aquí. Cuando llegué pensaba que los cartageneros hablaban mal, porque me educaron así. ¿Sí? Las mujeres negras cartageneras, yo he sido de las que más ha peleado con mis estudiantes en la universidad para que dejen de usar el alicer, porque también se vale no tener el pelo liso, también. Aquí la clave es que necesitamos generar formas de producción para que todos estemos en la biblioteca de María la Baja,
¿sí? Entonces ahí tenemos un proyectico en Ararca, justamente, en donde estamos trabajando con los niños de primaria y con voluntarios internacionales y nacionales y gente de muchas partes, en producir una colección de libros infantiles para que cuando los niños de Ararca vayan a escoger entre la literatura, haya una opción en donde aparezcan ellos, ¿sí? Una opción en donde el niño saque y encuentre algo que se parezca a ellos. Entonces en primero de primaria trabajamos los hábitos, en segundo trabajamos la familia, en tercero la naturaleza, en cuarto mi pueblo y en quinto mi historia. Es un esfuerzo sencillo pero contundente de construcción de una referencia más cercana de mí mismo, para que cuando yo vaya a la biblioteca encuentre al niño danés, pero también me encuentre yo. Y eso me invitará a entender que el niño danés existe como yo también. Si yo no existo junto al niño danés, estoy borrado desde mi primera infancia. Esa es una de nuestros proyectos. Otro de nuestros proyectos que tiene, digamos, que es una fuente importante como de interés en muchos espacios y es más de política pública, tiene que ver con la construcción de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrodescendientes de la ciudad. Cuando se le consulta a las personas afrodescendientes rurales, que algunas no han completado su escolaridad, ¿qué quieren para su futuro? Pues contestan, todo el mundo sabe, todo el mundo va a querer servicios públicos, agua potable, educación de calidad, no se requiere mayor cosa. Pero traducir en un lenguaje que la política pública del país comprenda esas necesidades, por ejemplo, de reconocer la tradición constructiva, arquitectónica de las comunidades, la tradición urbanística, la forma como distribuyen la tierra para asignar, por ejemplo, patios gigantescos a cada casa, que, por ejemplo, en Palenque sabemos que hay un proyecto de vivienda aparentemente muy exitoso, pero anulador de la memoria constructiva importante basada en lo africano que tenía Palenque, ¿sí? Entonces, hay tantas formas en las que la cultura se nos cuela y se nos pierde, porque la política pública no ha generado los dispositivos necesarios para traducir en proyectos esa tradición cultural. Etnosalud, ¿qué significa que un médico tradicional sea el que atienda a una persona que tiene un problema de salud? La partería en el Caribe está perdida. En el Pacífico han desarrollado un proceso muy vigoroso de restitución de los saberes parteros. En Cartagena no nos hemos dado cuenta que tenemos parteras todavía y quedan pocas. Según nuestras caracterizaciones, nos quedan 17 parteras. Cuando un animal está en vías de extinción, ¿saben cuándo la gente se alarma? Cuando quedan menos de 2.700 personas, o individuos se llaman, cuando quedan menos de 2.700. Nosotros aquí no nos hemos alarmado todavía. Entonces, yo no sé, y por eso me refiero a la producción, ¿cuándo comenzaremos a alarmarnos por la pérdida de esos saberes y de esa memoria? ¿Sí? Sobra decir, por ejemplo, la satanización que conlleva pertenecer a esa creencia otra, a esa creencia que no es minoritaria, pero parece minoritaria. Para darles un ejemplo, lo que pasó el domingo con el plebiscito por la paz y las expresiones culturales que fueron declaradas por una de las iglesias como satánicas, ¿sí? En una ciudad donde sí hay santería. ¿Y acaso es que es ilegítima esa religión en una ciudad negra? ¿Y nadie se para a decirlo? Sí hay santería. Hay muchas mujeres santeras, y hombres también, pero sobre todo mujeres. ¿Y esa es una tradición que nos avergüenza? ¿Esa es una tradición vergonzante? No, es una parte fundante de nuestra tradición. Vayan al mercado de Basurto y vean todos los yerbateros que hay, y verán que sí, esta ciudad tiene, pero nadie lo frentea, y eso a mí me preocupa en términos de la producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas formas, otras, que no son las otras, sino las propias, de creación de la política pública se traduzcan en acciones efectivas de inversión pública para el desarrollo de esas comunidades?
ese es otro de nuestros proyectos. Y digamos que una de las cosas que me parece como interesante tocar aquí es de lo que hemos hablado acerca de la cotidianidad, es decir, si la construcción de la memoria es un combate, lo que hacemos en el cotidiano ahí es donde estamos peleando. Entonces, que sucedan cosas como lo que sucedió con las fiestas de noviembre, y es que la tradición festiva se la llevó la tradición del reinado de belleza, tanto que hoy tenemos que reconocer como una de las prácticas festivas los reinados de belleza, institucionalmente. Sí, hay unas cuestiones de fondo que hay que preguntarse acerca de qué es lo que tenemos que heredarle a la siguiente generación, pero también qué es lo que tenemos que olvidar. Porque no es una pregunta superficial, no es una pregunta tonta. Esa es la pregunta sobre la cual gravita uno de nuestros equipos de trabajo, que se llama justamente herencia. Para recordar que es que lo que estamos haciendo es trabajando sobre un legado, y que para trabajar sobre el legado no necesitamos ser negros. Eso es una cosa que a mí me parece importante decir. Lo convencional es que aquí yo no tenga suficiente melanina para hablar, para ser una voz autorizada. Otra forma de construcción de una voluntad de poder para borrar. Es decir, mi participación en la construcción y el rescate de esa memoria afro no puede estar mediada tampoco por mi configuración racial. Porque si hay algo en lo que yo creo que nuestra organización trabaja profundamente, es en la construcción de una cosa que los colombianos hablamos poco, que es nuestra ciudadanía intercultural. Terminaremos nuestro trabajo el día que todos los colombianos se sientan negros, indígenas, mestizos, mulatos, adentro.